Esto es Tetas y Letras, un podcast de Té de Querer. para hablar de literatura sin poses y con muchos ovarios. Nosotras somos Mosky y Marley. ¡Tetas al aire! Ay, me quedo atorada. Ay, como la vida. ¿Cómo estás, Mosky? Bien. Aparte de con el brasier atorado. Contenta porque hoy recibimos grandes noticias. Sí, estamos muy felices. Ya lloramos antes del episodio para ver si ya lloramos menos durante el episodio. Oigan, es que la vez pasada de hace 2 episodios, yo no sé hace cuánto, yo lloraba y no había papel. Hoy sí Mosky me trajo el rollo, porque me limpié los mocos así. No, y cuando yo vi el video dije, híjole, sí te ves bien mal pedo que la vez llore y llore, la otra desgarrándose y Sí. tú, órale, chingón. Sí, y todo fue culpa de Piedad Bonet. Todo fue culpa de Piedad Bonet, mi Piedad Bonet de mi corazón. Bueno, pues hoy vamos a hablar de mujeres. Se nos acaba el mes de las Santas Madres. Ay, Ya se acaba mayo. ajá, se acaba mayo. Pero Día de la Madre es diario, ¿eh? Cuiden a sus mamás, trátenlas bonito. Y a las que sean culeras, déjenlas ahí, solas. Ay, de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, oye, es que Sí. pareciera una lealtad Ajá. ahí que hay que ser buena onda porque es tu mamá. Yo le llamo lealtad tóxica. Si tu mamá es culera, aléjate porque es culera. Así vamos a empezar el podcast. Una de hoy. camiseta que diga. Si ajá. tu mamá, es que por eso traigo la de Ah, Trainspotting. claro. Porque si tu mamá es La mamá culera, de ahí, hijo de la mamá de ahí. no mames. Vamos a terminar este mes de las madres y de mi cumpleaños hablando de mujeres cuentistas, de las que no hemos hablado tanto. Yo sí traigo 2 de las que no he hablado. Fíjate que me quedé pensando, me sentí culpable, luego dije no es mi culpa. Esta conversación ya la hemos tenido muchas veces. Que está de la chingada, que cuando pensamos en cuentistas, pensamos en Poe, Sí. en Borges, Sí. en Quiroga. Sí. Puros señores. No está mal, ¿eh? O sea, yo amo a Poe, a Borges, a Quiroga. Pero, ¿qué onda? ¿Por qué no sabemos de mujeres? ¿Por qué no hablamos de mujeres cuentistas? Porque si lo piensan, yo pensaba, ¿quién me contó cuentos por primera vez? Mi mamá Ajá. y luego las maestras. Sí. Y habrá quien sus abuelas. Bueno, incluso mi abuela de Michoacán, me acuerdo que cuando iba allá me contaba leyendas que luego me tenían sin dormir toda la pinche noche, ¿no? Pero las mujeres alrededor de mi vida eran las que me contaban cuentos. Así es. Y se nos olvida, pareciera que los cuentistas son ellos. Y no es cierto. Es que también los cuentos infantiles, aunque fueron recopilados de las historias universales, de los pueblos, de las aldeas, las recopilaron hombres. No estoy culpando a los hermanos Grimm ni nada por esto, pero estos señores fueron los primeros que recopilaron los cuentos y entonces como que sí se generalizó. Y luego, a mí en la escuela, mujeres escritoras con trabajos me enseñaron a Sor Juana. Y pues Sor Juana escribía poesía. Yo, mujeres escritoras de cuentos, sí no recuerdo que me hayan enseñado a ninguna. No, y fíjate que buscando en mi librero me di cuenta eso, que no tengo muchos No. libros de cuentos escritos por mujeres y que tengo una colección que mi adorada Serena Alcaraz me regaló hace un par de años de cumpleaños, que son 3 libros, es una antología dividida en 3 libros. La antologadora es Liliana Pedrosa y son 100 años de cuentos mexicanos. Ok. Todos son cuentos escritos por mujeres, de las cuales, con toda la pena del mundo lo voy a decir, si conozco, si he escuchado de 3, es mucho. Sí, no hablamos de ellas y de las cuentistas mexicanas. Hablando de mexicanas, yo las que traigo no son mexicanas, pero hablando de las mexicanas, ya lo hemos platicado el día que hablamos de Elena Garro, de Poniatowska, de Castellanos. Son autoras de cuento que yo descubrí ya grande. Y creo que no hay una cultura de las cuentistas. Entonces hoy venimos a presentarles a algunas cuentistas que a nosotras nos gustan un montón, porque aparte a mí el cuento sí me parece una forma preciosa de acercarnos a la literatura de alguien que a lo mejor escribió novela o escribió otras cosas, pero que a través del cuento puedes descubrir cuál es su estilo, cuál es su forma de escribir, sus temas recurrentes y resaltar que si no hemos leído mujeres, porque ahorita lo decías, no es nuestra culpa. Voy a hacer mi acotación en este momento. No es nuestra culpa, es culpa del canon. El canon elige qué es lo bueno y lo malo y el canon está construido por hombres. Entonces casi siempre, obviamente, los elegidos por este canon son otros hombres que cumplen con las características. Y además, el cuento femenino y la literatura femenina escrita por mujeres
se invisibilizó y se borró de la historia de la literatura porque pareciera que para que la literatura sea universal, incluso viene en la definición, no lo estoy inventando, si van a la definición que te preguntan en los exámenes de qué es la literatura universal, dice, es la literatura que ha sido traducida, que ha sido no sé qué, y que habla de los siguientes temas universales de la literatura, que son el amor, la muerte, Dios, la guerra. ¿Qué pasa con las mujeres? Que ellas escriben o escribimos desde lo íntimo, desde lo individual, desde lo personal, desde lo cotidiano, lo doméstico. ¿Y por qué lo doméstico va a ser universal? Y entonces hay un desprecio hacia lo íntimo, pero es un desprecio, como, ay, ¿escribes autoficción? Tú estás pendeja. Pareciera que lo doméstico es menor. Y oigan, señoras y señores, lo doméstico es el origen del universal. Lo individual es el origen del universal. Ahora, no todas las autoras escriben sobre temas domésticos. Las que yo traigo sí, porque aparte a mí me gustan mucho, pero se ha minimizado. Incluso ha habido críticas, por ejemplo, a Rosario Castellanos, críticas abiertas del canon del que hablábamos, donde dicen, ay, ese Rosario Castellanos, ¿verdad? Todos sus cuentos pasan en la cocina, como si fuera algo aburrido, repetitivo, pero nadie le dice a Paul Auster o le decía, ay, ese Paul Auster, siempre hablando de la muerte de su mamá. Nadie decía esa chingadera de Paul Auster. Por cierto, ¿no? O sea, autores como Paul Auster que han jugado con lo individual, con lo íntimo, con lo personal, uno de mis autores favoritos, así que no estoy hablando mal de él. Nadie lo criticó de femenino, como si femenino fuera parte de un adjetivo negativo. El problema es que la literatura escrita por hombres se considera universal y la literatura escrita por mujeres se considera para viejas. Hasta que no rompamos ese tabú, que aparte es un error, no vamos a acercarnos a la literatura escrita por mujeres como nos acercamos a la literatura a secas, que eso es lo que me parece verdaderamente grave. Entonces, yo traigo dos autoras que a mí me parecen terriblemente universales, más universales que el universo, y a las que no se les ha considerado así. Teníamos que hablarlo primero desde este punto de vista, porque luego van a decir, ay, estas viejas siempre nos quieren traer mujeres. Pues sí, hay que eliminar la brecha de alguna pinche forma, aunque sea paso a pasito. Fíjate que yo ayer pensaba en María Fernanda Ampuero o en Mónica Ojeda, que ellas se quejan mucho con el concepto de boom, ¿no? Sí. Que son el nuevo boom. No les gusta. Tampoco Mariana Enríquez. Y ayer, como que ayer por fin me cayó el 20 de por qué. Pues claro que te emputa que te digan que eres parte de un boom, de algo que acaba de nacer, cuando llevamos siglos de grandes textos escritos por mujeres escondidos ahí. Y entonces decir tú eres parte del boom significa todas las anteriores no, ni existían. Así es. Creo que de ahí viene que se enojen tanto y tienen toda la razón. No es un boom. La literatura está llena de cosas escritas por mujeres bien chingonas que están ahí escondidas por ser escritas por mujeres. Y muchas de ellas firmadas con nombre de hombre y hasta la fecha no sabemos y seguimos creyendo que las escribieron señores, cuando no es cierto. Y ahora yo sí busqué dos autoras de las que no he hablado, creo que en este podcast, porque bueno, ya hablamos de Dávila, Garro, Dueñas. Ajá. Y también ya hemos hablado, bueno, nosotras no, pero se menciona mucho a las que hace rato les dije, Ampuero, Dalia de la Cerda, Schweblin, que acaba de ganar premio. Que también vamos a hacer un capítulo solo de ella. Solo para hablar de por qué les emperró tanto que se ganara el premio. Así es. Pero hoy quisiera que habláramos de otras mujeres de las que no solemos hablar, porque probablemente ni las conocemos. Así es. Hoy traemos 4, ¿verdad? En Así total. Es que luego nos agarra la emoción y el capítulo se extiende y así. Pero aparte creo que está chingón que se lleven 4 recomendaciones así para que vayan y busquen la obra de estas autoras y se vayan adentrando poco a poquito, suavecito. Sí. A ver, ¿tú empiezas? Empiezo. Mira, esta voy a hacer la confesión. No la conocía. Hasta ayer no la conocía. ¿Hasta ayer? ¿Qué es lo que te digo? O sea, de veras me fui a mi librero y las que tengo ya les he venido a hablar de eso o son muy famosas. Y yo quería traer a una que no todo el mundo conozca. De esta yo no tenía idea. Se llama Amelia Edwards. Es una inglesa, nació en 1831. O sea, ya pasó un tiempo de que vino a este plano. Algo. Ajá. Y yo no la conocía. 200 años casi. Y yo no la conocía. ¿Tú la conocías? No, ¿te suena? No me suena. Exacto. Bueno, les cuento un poquito de la vida de Amelia Edwards. Dicen que recibió educación en casa de su madre
y le gustaba mucho la música. En general amaba las artes, estudiaba idiomas, escritura y comenzó a practicar con diferentes instrumentos, entre ellos el órgano, el piano, la guitarra y hasta el canto. Okay. Y ella le echaba muchas ganas hasta que un día se dio cuenta que como que no servía para eso. Empezó a escribir. El primer cuento que escribió, que era una cosa maravillosa, la metió en un concurso. En el concurso resultó ganadora y a partir de ahí se dedicó a escribir. Pasó toda su vida escribiendo. A los 41 años, ya que sus papás habían muerto, bueno, para esto, en 1859, que ya tendría unos 20 y tantos años, ya era una mujer independiente económicamente. Y ella cuidaba de sus papás y les daba dinero. Ella mantenía a sus padres. Hasta que mueren los papás, por fin, pues ya se ve libre de estar cuidándolos y comienza a viajar. Le gusta mucho Egipto y la historia de Egipto. Se va a ver las pirámides. A los 41 años viaja por primera vez a Egipto y se convierte en egiptóloga. Órale. Esta es la parte más interesante, o sea, más allá de todo lo que escribió. En 1873 llegó a Egipto por primera vez. Ahí pues se avienta un viaje larguísimo y escribe un libro que es muy famoso que se llama 1000 millas río arriba por el Nilo. Tampoco me suena nada. A mí tampoco. Se convirtió en un éxito de ventas instantáneo y en 2022, o sea, recientemente, se creó una edición con una introducción que contextualiza la obra con el público de hoy. Porque por lo que leí un poquito, pues como que decía cosas que hoy serían muy inmorales. Muy funables. Muy funables. O sea, hoy sus textos serían muy funables. Híjole, pues casi cualquiera de los que escribieron en el 1800. Claro, entonces hicieron esta reedición. Pienso que en esta época mi mamá, mi abuelita serían súper funables, güey. Lo que pasa es que ya se murieron diciendo unas cosas muy incorrectas. Entonces, me gustaría leer esa edición solamente por saber qué chingados le dijeron a la gente así de, ay, mira, agarra el pedo. No te ofendas, fue en otro siglo, güey. Exactamente. Interesante. Pero bueno, escribe este libro que se vuelve súper bestseller. Regresa a Inglaterra y ahí funda el Fondo para la Exploración Egipcia. Ok. Hoy ya no es fondo, ya es una sociedad para la exploración egipcia y se dedican a detener los daños y la destrucción que causan los saqueadores, los turistas, los arqueólogos irresponsables. Se dedica, lo que resta de su vida, es cosecretaria honoraria de esta fundación. Interesante vida. Ajá. Es considerada una de las fundadoras de la egiptología británica. Fundó la primera cátedra de egiptología en el University College de Londres y eligió esta universidad por ser la única que en ese momento ofrecía titulaciones a mujeres. Claro, porque ni siquiera existía. O sea, así imagínense. Es. Entonces, no solamente es una gran escritora, tiene un papel fundamental en la egiptología británica. Básicamente, ella la fundó, ella creó la carrera. Y ella le dio oportunidad a otras mujeres para que se dedicaran a esto. Abriendo brecha en varios campos, no solo en la literatura. Y bueno, como escritora, tiene un libro de cuentos que se llama El carruaje fantasma y otros cuentos góticos. Fue una gran autora de ghost stories, historias de fantasmas. Y este cuento yo lo descubrí ayer mientras buscaba en internet porque les digo, en mi biblioteca no encontraba nada con qué sorprenderlos. Y a ti misma, ¿no? Eso, sobre todo. Ajá. Este cuento lo encontré en la página de las historias de Alberto Chimal. Ay, yo he descubierto tantos autores. Gracias, Alberto Chimal, por acercarnos a autores y autoras que no conocíamos. Así es. Se llama, que es el que da título al libro, El carruaje fantasma, de Phantom Coach. Fue publicado en 1864 y está buenísimo. ¿Sí? Te atrapa así desde la primera palabrita que dice. Les traigo el inicio nada más. A ver. Dice, los hechos que voy a narrar son reales. Me sucedieron a mí y siguen apareciendo en mi memoria como si hubiesen ocurrido ayer. Pero ya han pasado 20 años desde aquella noche. Durante ese tiempo solo le he contado la historia a otra persona. La relato ahora con tanta repugnancia que se me hace difícil comenzar. Lo único que me atrevo a pedirle, al menos por ahora, es que se abstenga de darme sus conclusiones. No quiero explicaciones de ningún tipo. No deseo discutir. Mi opinión es clara. Las pruebas que tengo son mis emociones y por ellas voy a guiarme. Es un gran inicio porque tú ya quieres saber qué es lo que siente, cuáles son esas emociones. Yo quiero saber. Y porque dice que lo cuenta con repugnancia. Tú quieres y que ni le digas nada. No quiere tus pinches explicaciones científicas.
a lo que le pasó. Y bueno, luego es un cuentazo, lo pueden encontrar en línea. Lo vamos a buscar ahí. Búsquenlo en la página de las historias de Alberto Chimal está, creo que tiene una que otra modificación porque incluso lo dice en el textito, en el inicio de la página, pero es un cuentazo que sí me tuvo así, que sigue. Ay, qué interesante. Y dan ganas de ir a descubrir qué más escribió, ¿no? Es que a eso voy. O sea, después de leer ese cuento, ahora quiero leer todo el libro completo. Y la novela con las acotaciones para que no nos Así es. Todavía falta mucho para mi cumpleaños, pero ahí se los dejo. Se llama El carruaje fantasma y otros cuentos góticos de Amelia Edwards. Ahora acaba de ser el mío. Si quieren regalármelo a mí, es como que nos lo regalan a las Eso dos. Es cierto. Yo les traigo dos bien famosas. Es que yo no sabía que el plan era no famosas. No, es que yo creo que ella sí es muy famosa. Solo aquí no la conocemos. Yo no la conozco. ¿No? Yo les traigo dos muy famosas, pero que yo siento que no son leídas lo suficiente y de las que no he hablado en el podcast. Yo tengo un crush con Clarice Lispector. No estoy siendo parcial. Es lo que me pasa con Cortázar o con Paul Auster o con Jane Austen. Los amo tanto que hasta cuando sacaban cosas malas a mí me gustaban. El otro día, por ejemplo, leí unas críticas horribles al último libro de Paul Auster y creo que tienen razón, pero yo lo amé. Entonces lo estoy advirtiendo que yo a la Clarice como la traiga. Porque la Clarice, ¿la has visto? Sí. Es que es muy guapísima y lo tenía todo. Bueno, yo les traje primero datos bonitos. Se llamaba Chaya Pixhasnovna Lispector. Ah, qué bueno que se puso Clarice porque Chaya estaba bien. Chaya, se llamaba Chaya. Pero Chaya. El Pixhasnova, o sea, está cabrón, ¿no? Seguro lo estoy diciendo con la cola. Ella nació en 1920 en Ucrania. Bueno, en lo que ahora se llama Ucrania. Les voy a decir cómo se llamaba antes. En mi ucraniano perfecto. Se llamaba Chekslegniknik. Okay. Cada vez amo mejor el ucraniano más fluido. Y murió en el 77 en Río de Janeiro. Y ustedes me dirán, no, Marley, no es ucraniana, ella es brasileña. Viene en todos los libros de literatura brasileña. Es que ella se nacionalizó brasileña en 1943. ¿Les suena el año? Bueno, pues les suena. Porque se nacionaliza huyendo de la guerra. Viene exiliada y llega a Brasil, es acogida por este país, aparte llamaba Brasil, y se nacionaliza. Yo cuando vuelvo a leer su biografía, pienso que esta mujer era como, ahí vengo con mis teorías de conspiración, pero yo creo que no era de este planeta. Y la sembraron, porque siento que ella sabía cosas que el resto de los humanos no sabemos. Incluso hasta físicamente me parece rara. Mi teoría es que es extraterrestre. Hay fotos de ella, porque busqué varias, y hay fotos de ella que tiene una cara de decepcionada por la especie humana. Que digo, sí, güey, sí te entiendo. De que la mandaron, a lo mejor le dijeron que estábamos bien avanzados, y la verdad es que no estábamos bien avanzados. O no le explicaron en qué avanzados. ¿En qué estábamos avanzados? En la pendejez. Es que es una chavita. En la mayoría de las fotos, cuando ya era famosa, tenía 20, 22 años, y ya tiene una cara de desprecio por el mundo que yo la entiendo muy bien. Bueno, entonces les decía que nació en Ucrania en el 20 y ella era hija de una familia judía. Entonces la guerra pues no fue fácil para ellos y tuvieron que huir. Después de la Segunda Guerra Mundial llega a Brasil siendo una bebé. O sea que realmente ella ni vivió la guerra, o sea sí la vivió, pero de niña no la sufrió y nunca se sintió ucraniana. Eso también es importante, yo creo, en su versión, ¿no? En sus versiones de la historia, porque escribió mucho sobre el dolor de la guerra. Ella decía que la guerra, al fin y al cabo, era una forma de violencia masculina generalizada, basada en ese hecho de que al final la guerra está hecha por hombres, llevada a cabo por hombres, que incluso las mujeres en la guerra solo son las que se roban para ganarle a los otros, etcétera. Entonces ella decía, es que para entender la guerra tendríamos que entender primero de dónde nacen esas violencias a las que no le llamaba machistas, a las que ella les llamaba violencias llevadas a cabo por los hombres. Por eso su literatura es tan íntima, tan personal. Habla de mujeres que están sufriendo violencias en silencio. Todas sus personajes, casi todas personajes mujeres, están sufriendo sin decir nada. Y yo creo que es el resultado de la guerra, de haber sido una hija, una nieta de la guerra. Y luego también ella, no le hicieron todos estos estudios que dicen que le hicieron a Marilyn Monroe, pero sí le hicieron exámenes y cosas así y descubrieron que tenía un coeficiente intelectual
más alto que el resto de las personas. También creo que eso influyó mucho en que ella analizara al mundo de forma diferente y qué bueno. Sus cuentos se los he tratado de explicar a mis alumnos, pero yo me imagino estos cuentos que empiezan con una señora barriendo que se encuentra una cucaracha y que antes de matarla la ve y analiza qué va a hacer y por qué está la cucaracha ahí y qué pasaría si no la matara. O sea, todas las cosas que te pueden pasar. Ahorita les digo viendo una cucaracha, pero viendo una mancha en la ventana o preparando la sopa y que se pregunta cosas. Yo creo que eso era esta mujer y entendió algo que todavía incomoda muchísimo, que es que la conciencia femenina es un territorio filosófico. Y de lo que hablábamos hace rato, se ha minimizado a la literatura escrita por mujeres por individual, por doméstica, y ella lo que explica es que la filosofía de la humanidad nace del pensamiento femenino. Quita este estigma que hay de que las mujeres escribimos, somos muy emocionales, o escribes más porque andas en tus días. Le quita este ingrediente hormonal y le da un ingrediente filosófico que me parece interesantísimo porque lo cambia todo. Cuando tú analizas la conducta femenina a través del análisis filosófico y no de, ay, pinches viejas están locas. A ver, no estamos locas. ¿Por qué una mujer reacciona así ante un acto de violencia? ¿Por qué una mujer llora sin aparente motivo? Hay un cuento de Clarice donde ella habla de esta mujer que llora y porque así llora, porque está loca. Y pues obviamente no es así. Hay muchas razones por las que esta mujer llora. Cambiar la perspectiva de que una mujer llora porque está loca a preguntarnos por qué llora, lo cambia todo. Eso hizo Clarice, lo hizo en todas sus obras. Ella escribió de todo, así que pueden encontrar de ella cuento, novela, ensayo. Creo que ya leí su obra completa porque compré las del Fondo de Cultura, que lo traen todo. Traen los cuentos completos y las novelas. Pero, por ejemplo, ahí pues no viene ensayo y yo casi todos los ensayos que he leído de ella los he encontrado libres en internet. Un par los leí en la universidad porque tenía una maestra fan, porque ni siquiera tenía que ver con mi carrera, pero a ella le gustaba. Yo así descubrí a Clarice. Ay, qué bonitas maestras. ¿Verdad? Es bien bonito cuando una maestra te presenta a alguien. Hay una curiosidad de su vida que me parece muy interesante. Ella sufrió un accidente doméstico porque se quedó dormida fumando en la cama. Y entonces sufrió quemaduras gravísimas, incluso casi pierde la mano. Y a partir de ahí, su escritura cambió. Yo los invito a que investiguen un poquito y lean el antes y el después. Ahí viene mi segunda teoría de conspiración. Yo creo que algo vio. ¿Cuando se quemó la mano? No, se quemó toda. Se incendió su cuarto porque se quedó dormida fumando. Pero la quemadura más grave fue en el brazo y casi lo pierde. Y a partir de ahí, su literatura es oscura y habla de otras cosas. Y yo creo que algo vio, que algo pasó en ese accidente. Bueno, ¿por qué la amo? Creo que le dio legitimidad literaria al caos femenino. Y eso a mí me parece valioso para mí como escritora. Que esta locura, esta volubilidad de las mujeres, todo, es literario y puedes crear personajes interesantes. Escribió a mujeres inteligentes. No necesitó volverlas estúpidas para volverlas protagonistas. O locas. O símbolos morales. Porque en esa época la mujer buena, bondadosa, abnegada, ella escribió mujeres inteligentes. A mí me gusta mucho porque todos sus cuentos me dan a entender que los personajes tienen deseo de desaparecer, de irse, de ya no estar donde están. Yo de chava de la universidad y eso, sentía eso. Yo sentía que yo donde estaba no pertenecía y que tenía este sueño de un día que alguien le hiciera así, ya no estar ahí, que ella tiene en sus cuentos. Entonces me siento muy identificada, me sentía mucho más de joven, la verdad. La otra es que le dijeron, escribes muy complicadito, deberías de hacerlo más sencillo y los mandó a la chingada. Eso también por eso la amo, porque les dijo, si no lo entiendes es porque eres estúpido, yo no tengo que hacer más sencilla mi literatura para que tú lo entiendas y a mí eso me parece un acto revolucionario en esa época y ahora. No simplificarme para ser entendida. Imagínate, es que esta es muy complicadita. Hazte más simple para que... Y que a Borges seguro nadie le dijo eso. Ah, por supuesto que no. Y por último, yo la amo porque vivimos en una época ahorita en donde todo lo queremos rápido. Y todo lo queremos instantáneo, y todo lo queremos peladito y en la boca. Y leer a Clarice Lispector no es así. Ni se puede leer así. Hay que leerla despacito, hay que releerla, hay que analizarla, hay que confundirse y volver y regresar al párrafo anterior. Y a mí me parece
un red para una época en la que vemos TikToks de 3 segundos y le damos scroll porque ya nos aburrieron. Yo los invito a leer a Clarice muchísimo, y su libro más bonito de cuentos, bueno, es que no puedes poner a competir sus libros, pero a mí me parece que el más completo se llama Lazos de Familia, porque es una Clarice, la de este libro, una Clarice muy divertida, muy oscura, muy tenebrosa, quizá menos filosófica, menos íntima, más universal. Voy a usar el término que usa el canon. Sus cuentos son una esposa, una hija, una madre, una ama de casa que está en su cotidianidad así, la, siendo feliz, y de repente pasa algo que quiebra esa normalidad, y por esa rajadita se filtra el terror. Y lo hace de una forma maravillosa. Yo los invito a que lean a Clarice Lispector y pongan una foto de ella en su cuarto, porque es muy preciosa. Está muy bien. Por cierto, esas ediciones del Fondo de Cultura Económica son una joya, ¿eh? Es que no todo lo hacen mal. Siguiente que te traigo es Yoko Ogawa, que me van a ver hablar mucho de esta señora. Ya uno de sus libros está entre mis favoritos, de los que hablaré al finalizar. Claro, lo leímos este año. Yo la descubrí hará unos 3, 4 años. Me regaló otra vez Serena, te amo, porque has llenado de mi biblioteca de libros maravillosos, con un libro que se llama El Museo del Silencio. También hermosísimo, un día les hablaré de él. Y yo sabía que escribía novela porque tiene muchísimos libros, muchísimos. Es muy famosa en Japón. Sí. Es lo que te digo, no es que no sea famosa, es que no es famosa aquí, de este lado. No nos llegan del mundo. Porque aparte pues son libros muy caros, la traducción, etcétera, pero son hermosísimos. Todos los que he leído de ella me han gustado, unos más que otros, pero todos. Ella es japonesa, nació en 1962, lo cual me dice que la generación de mi mamá rockea durísimo. Les he traído a muchas autoras de esos años 62, 63, que son contemporáneas de mi madre, y las amo. Sí. Algo tiene esa cosecha. Bueno, es que también pasaron muchas cosas en esas décadas para las mujeres, ¿no? Lean mujeres que hayan nacido en esas épocas, porque qué maravilla. Entre ellas Yoko Ogawa, que en 1986 inicia su carrera de escritora, inspirada por sus lecturas de los clásicos japoneses, El diario de Ana Frank y específicamente de Kensaburo Oe, que creo que no he leído nada de ese señor. Me tendría que acercar un poquillo por lo menos. Tiene una primera novela que se llama, porque además todas sus novelas tienen títulos bien chingones, Cuando la mariposa se descompone, que obtiene el premio Cayen, que ese no lo conozco. Y a partir de ahí su fama comienza a crecer. Luego escribe El embarazo de mi hermana, y en 1991 gana el premio Akutagawa, que ese sí sé que es el premio más prestigioso de literatura en Japón. Ese libro sí lo leí, también si pueden léanlo, es una maldita maravilla. Sigue viva, vive con su familia en una ciudad que se llama Kurashiki y se dedica exclusivamente a escribir. Ay, qué envidia. Ay, sí. Ay, qué envidia sentí por un momento. ¿Quién fuera Yoko Ogawa? Ay, sí. Yo quiero ser Yoko Ogawa cuando sea grande. Lo malo es que ya soy grande. En unos cuantos años, 2, 3 años, como cuando te preguntan, ¿cómo te ves en 5 años? Sí. Pues siendo como Yoko más vieja, Ogawa. 5 años más vieja. Siendo como Yoko Ogawa, perdón. Escribiendo, solamente dedicándome a escribir. Bueno, además nos vemos con una sobrina doctora. Ay, sí, ajá. Por favor, Reni, nos urge que ya acabes la carrera, ajá. Todavía no la empieza. Pero así yo me veo en 5 años también. Con una sobrina doctora. Sí. Todo fluye. Todo. El libro del que les voy a contar hoy se llama Venganza, porque aquí descubrí que la señora escribe cuento. Yo no sabía, mi marido me regaló este libro hace unos meses para que nos fuéramos de viaje y yo leyera. Solo pasé el libro porque llevaba muchos y no lo alcancé a leer. Hay que hacer episodio de eso porque todo el mundo lleva a pasear los libros. Y bueno, es una maldita maravilla. Son 11 cuentos. Okay. A mí me encantan estos libros de cuentos que uno se une con el otro. Son pocos. La mayoría, pues yo entiendo, los editores buscan encontrarle un ritmo. Sí. Que de alguna manera se una uno con el otro, tenga una razón de ser porque ese cuento sigue detrás del otro. Pero acá no. Acá la autora pensó específicamente en un detalle que puede ser un charco de sangre, un libro, un refrigerador viejo, un pastel. Y los une. Que aparecen, ¿no? El pastel de la primera, que es el que tengo como más, la imagen la tengo muy, muy clara. El pastel del primer cuento vuelve a salir en el siguiente y luego en este cuento sale un libro y ese libro sale en el siguiente. ¡Ay, qué hermoso! Es una cosa, es una sensación
para tu lectora interna. Sí. Tan deliciosa. O sea, pocas veces me pasa eso. Porque de hecho, leí el primer cuento, yo no leo contraportadas porque luego me queman los libros. Leí el primer cuento, empecé con el segundo y yo pensé que era una novela, porque parece que tiene que ver el anterior con este. Ya para el tercero dije, chingas, no tiene nada que ver. Entonces ya fui medio revisé la contraportada y vi que decía, estos 11 cuentos. Son cuentos, ¿no? Ay, pero fíjate qué bueno que vienes a echarnos este chisme, porque está bien interesante. O sea, hay que leerlos en orden. Sí, hay que leerlos en orden. Todos los libros de cuentos los leo en orden. Pero es que, ¿sabes qué? Es una cosa muy chistosa. No puedes evitarlo. O sea, lees el primero, lees el segundo y a partir de ahí tú sabes que tienes que seguir leyendo en el orden. Porque a mí sí me ha pasado yo ir al índice de un libro de cuentos y leer el que más se me antoja. Ahora, yo creo, voy a tener que hacer el experimento, ya me creaste la duda. Porque probablemente si no empiezas en orden y lees uno y luego lees otro en algún punto, igual. Pues sí, porque todos se concatenan. Ay, es una cosa muy triste. Pues léelo ahora todo chueco como Rayuela. Bueno, me gusta mucho porque la autora generalmente es oscurita, generalmente toca temas duros, pero como que todo te lo deja entrever. No te muestra las escenas así tal cual. Todo es sutil, pues como buena japonesa. Y te deja pensando muchas cosas y tú tienes que rellenar un montón de huecos en sus novelas. En este libro, como que se dio permiso de decir las cosas y poner la sangre y que veas la mancha de sangre en la nieve y que veas lodo. Muy cabrón. Y te vas conectando y vas sintiendo lo que sienten sus personajes. Hay un cuento específico donde yo grité así de ¡ay, qué hermoso! Lo amé muchísimo. Lo amé porque además no te deja cabos sueltos. Lo que te plantó en el cuento 3, lo vuelves a ver en el cuento 7 en algún momento. Y tu cerebro de verdad yo creo que gozas esta sensación como cuando terminas un rompecabezas. O aparece una pieza que tú jurabas que no venía seguramente. Sí, y de repente se perdió en la caja y de repente cuadra. ¡Ay, qué cosa más hermosa! En general yo creo que es una sensación orgásmica para los lectores, ¿no? Cuando pasa eso, cuando todo cuadra, cuando no quedan cabos sueltos. Porque no te quedas pensando, pero esto faltó, pero no. Solo es como, claro. Esta sensación de, claro. Sí, me lo dijo, ¿no? Sí, ahí estaba. Ahora, lo que sí creo es que los últimos 3 cuentos ya están muy forzaditos. O sea, no son cuentos malos, pero como que los forzó mucho para que cupieran en esta idea que tenía de que todos tengan que ver unos con otros. Pero a mí me parece uno de los libros de cuentos más maravillosos que yo he leído. Quiero leer más de esta señora. No sé si tenga otros de cuentos, pero si tiene los voy a buscar. Y que estén en español, porque ese es el problema. Te digo, tiene muchísimos de los que yo jamás he escuchado, pero todos están o solo en su idioma original o en español, pero muy caros, muy, muy caros. En general, la literatura japonesa te saca un ojo de la cara. Y la otra, y esta ya es queja, es que las traducciones están horribles. Eso sí, me pasó con un cuento particular, si lo van a leer. Hay un cuento que empieza hablando, todos son por una primera persona, y esta es una persona que es escritora, no sabes. Al principio no sabes. Y luego hay otro personaje que le dice, usted escribe joven, joven. Y entonces yo en ese momento ya dije, hombre, es un señor. Y más adelante le empieza a hablar en femenino y fue así de ¿qué pedo? Lo volví a empezar. No, está mal. O sea, con que le hubieran quitado ese joven, la traducción te habrías evitado el que tu cerebro diga ¿qué pedo? ¿Qué pasó aquí? Es que uno de los está mal traducido. Es que primero los traducen al inglés y luego al español. Y ahí ya el Lost in Translation es por multiplicado. Sí, entonces la traducción está pedorrona. Sí. Pero el libro es una maldita maravilla. Ni modo, ese es el riesgo de no leer obras en su idioma original. Y pues yo japonés no hablo. La verdad es que no creo que. Ya vieron que ucraniano sí, pero japonés no. Pero mi recomendación es que lean a Yoko Ogawa, léanla todo lo que sea, todo lo que puedan. Es una escritora maravillosa de la que en México hablamos poco. Seguro en su país hablarán un montón. Tráigansela, miren, mientras más la leamos, más van a querer traducir sus libros y traerlos a nuestro Eso que dices es importantísimo, ¿eh? O sea, entre más leemos mujeres, más publican mujeres. Entre más leemos japoneses, más nos traen japoneses. Así es el mercado. Entonces, al final, los libros son un negocio y nosotros podemos modificar el mercado. Lo que pasa es que luego no queremos, nos da hueva, nos vamos a la mesa de novedades y compramos lo que el mercado quiere que compremos. ¿Qué es lo que te decía? No es que yo no quiera hablar de las mujeres increíbles que están escribiendo de este lado de la vida, pero pues
todo el tiempo hablamos de las mismas y si tú te vas a Google a buscar las mejores cuentistas contemporáneas, los mismos nombres aparecen. No está mal, qué chido que estén dándole tanta difusión, qué chido que se esté hablando de estas mujeres que escriben increíble, pero ¿qué pasa con todas las otras de las que no se está hablando? Aparte, es interesante acercarnos a todo el tipo de literatura. A mí cuando la gente me dice, yo leo de todo, yo no le creo. Nadie lee de todo. Y aparte que hueva leer de todo. Pero sí acercarte, si te gusta el cuento, por ejemplo, de terror, acercarte a diferentes épocas, a diferentes países, ¿no? Porque descubres cuentos que no se parecen. A María Fernanda Ampuero y Ogawa no se parecen en nada. Las dos son maravillosas, pero puedes disfrutar lo mejor de todos los mundos. Sí. Bueno, yo vengo con una de las autoras quizá más famosas de la historia, porque tiene un cuento, que obviamente es del que voy a hablar hoy, que todo el mundo dice haber leído. Yo no creo que todo el mundo lo haya leído, pero todo el mundo como que lo tiene en su inconsciente en algún lado. Como El Principito. Ajá. Y entonces como que, ay, tal cuento, y te dicen, oh, sí, buenísimo. La otra es que creo que todas mis alumnos y alumnos de la vida lo han leído. Eso sí creo, porque yo siempre lo meto en mis talleres de cuento, porque me parece que estructuralmente es una genialidad. Entonces, hoy voy a hablar de Shirley Jackson, que sí me parece una de las grandes autoras estadounidenses. Ella nació en San Francisco el 14 de diciembre de 1916 y murió el 8 de agosto de 1965 en Vermont. Sus obras más destacadas son el cuento del que les voy a hablar hoy, que es La Lotería, de 1948, La Maldición de Hill House, que es su obra más importante, pero esa es novela, por eso no la traje hoy, y Lived in the Castle, de 1962. Y ese no lo he leído. Ya lo anoté, pero ahora lo quiero leer. Se ganó un montón de premios, pero el premio más importante que se ganó fue el Edgar Award en 1966, pero ya se había muerto. Ay, de veras. Bueno, esta señora tiene un talento, para no decirte nada y que tú tengas un chingo de miedo, que eso es lo más valioso. No les voy a contar de qué se trata La Lotería, porque quiero que lo lean. Pero es un cuento en el que es una sociedad muy controlada. Ella, como autora, te lo controla, te lo presenta todo muy bonito, como estos suburbios gringos donde todo está ordenado, verde, estos pastitos, como donde venían las Desperate Housewives. O sea, yo así me lo imagino cuando lo leo. Y de repente, pues, sucede algo y entonces se propone un juego en el que se ponen en juego la ética y la moral de las personas. Es como este juego de, hay dos vías del tren. En una hay un perrito. Mira, imagínatelo, está todo precioso, así, o sea, bebé, es cachorrito. Es más, huele a cachorrito. Y en la otra está tu peor enemigo, ¿ok? Solo puedes salvar a uno. Ay, pues es que, qué trampa. ¿Salvarías al cachorrito? Pues sí. Ok, sí sabes que lo que acabas de decir es, pues, está mal, güey. ¿Por qué? Porque tú decidiste que una vida vale más que la otra. La del cachorrito. Yo también creo que la del cachorrito, sobre todo porque conozco a tu peor enemigo y seguro no merece que lo salves. Y si lo salvo solo es para que viva su vida de mierda más tiempo. Exacto. Ahora, este debate universal de si una vida vale más que la otra es interesante. ¿A quién sí podemos matar y a quién no? ¿A quién es inmoral matar? O sea, si esa persona asesinó, entonces está bien castigarlo con la pena de muerte, porque está bien matar a esa persona. Es que depende, porque pero si es tu hijo. Pero es que aparte en este país, ¿cómo sabes que de verdad él es el asesino y no lo pusieron ahí al menso porque es el pobre? Ah, exactamente, y en Estados Unidos también. Entonces, Shirley Jackson, en todos sus cuentos, antes de escribirlos, reflexionó cosas así sobre la moral y decía, a ver, tal cosa, o sea, yo me la imagino pensando eso. Pues voy a escribir un cuento sobre esto y escribió La Lotería, donde todo el tiempo te sientes muy mal porque tú decides quién debería vivir y quién no. Y es un juego que es lo peor, como el juego del calamar. Claro, no es como el juego del calamar, pero es algo así. Entonces yo se los recomiendo un montón. Yo siempre lo dejo en mis talleres de cuento porque les digo, a ver, descubran cómo como narradores tienen el poder de modificar incluso la moral de sus lectores. Tu lector puede decir, no, yo no creo en el aborto. Y de pronto un cuento lo hace dudar. O un lector puede decir, no, yo soy súper católico. Y de repente un cuento dice, eso ya no, ¿a poco no? Entonces tú como narrador, tú puedes inducir a tu lector a pensar algo, a creer algo y a tomar decisiones éticas y morales que van en contra de sus propios principios. Lo amo porque aparte ya se hizo en todos sus cuentos. Lo que pasa es que a La Lotería,
pues sí es muy, muy famoso. Y además, pues yo soy socióloga. Entonces a mí todos estos libros como El Señor de las Moscas y el de la ceguera de Saramago, todos estos libros que me ponen en entredicho la construcción de la sociedad, me maman. Son mi debilidad. O sea, tengo me obsesiona un chingo con estas formas de construirse, autoconstruirse de las sociedades que tienen vida propia, como lo presenta Shirley Jackson en este y en todos sus cuentos, pero además es gore, o sea, te saltan tripas a la jeta. Y a mí, eso sí a mí me gusta mucho la literatura muy sangrienta. O sea, entre más sangre, tripas, vísceras, así, pues yo me emociono más. Ella es muy oscura y yo creo que estaba bien traumada. O sea, yo siento que sí estaba bien traumada porque escribe cosas. Ahora, ¿qué sociedad es más decadente que la gringa? Pues ninguna. O sea, tenía de dónde sacar estas historias y a mí me fascina mucho. Me fascina cómo la gente se horroriza con cosas que luego hace esta doble moral de la gente. ¡Ay, no, yo jamás haría eso! Depende de qué esté en juego. Claro, que es de lo que habla la película del drama. Ándale. Ahí vean el drama. No les podemos decir nada porque se las quemamos, pero es de lo que habla la película del drama. Cómo uno cree que sus principios son los únicos. O sea, sus principios son sus finales. No es cierto. Los principios morales de las personas cambian. Todo el tiempo están cambiando. Yo pienso que hay cosas imperdonables, pero ¿y si las hiciera mi hijo? ¿Serían imperdonables? Y la otra es que sí habla de temas muy delicaditos que seguramente incomodaron mucho a la sociedad de su época, y entonces yo la amo doble, porque a mí estas autoras que se rebelan ante lo establecido y ante la sociedad y ante lo que las mujeres deberían de ser, pues yo la amo porque escribe unas cosas tan crueles, pero tan bonitas, y te picas, y entendió este pedo de que la violencia no es una cosa que se autogenera. No, ay, qué raro, la violencia. No, es algo que se ha sembrado, y que cuando una sociedad es violenta es porque tiene algo detrás. Cuando tú descubres lo que una comunidad perfecta puede hacer cuando su estabilidad está en riesgo, le vas a empezar a tener miedo a todos tus vecinos, porque todos lo único que queremos es que nuestra vida siga como está, que no nos la muevan. Estas comunidades bonitas, sus arbolitos, cuando eso se pone en riesgo, somos capaces de lo que sea. De eso se trata la lotería, y Shirley Jackson es una maestra de las sombras. Nunca te dice nada y tú todo el tiempo estás muerto de miedo hasta que pues ya te dice todo y dices, sí, con razón tenía un chingo de miedo. Porque sí, es muy terrorífico. Existen sus libros en las obras completas, pero acérquense a la lotería, está en internet libre, gratis. Y ya que lo amen, van a querer comprar todos sus libros porque son muy preciosos. Yo, la verdad, tengo el libro de cuentos de Shirley Jackson en inglés, solo lo tengo en inglés. Cuando los leí en español, ya me di cuenta que no había entendido nada. Entonces ya me lo voy a comprar en español. O sea, ya los leí todos en español, pero el que yo tengo en mi librero está en inglés. Yo por eso no leo a Ogawa en su idioma original. No. Probablemente no entienda lo mismo que en español. Probablemente. Pero yo sí hablo ¿Para inglés. qué me arriesgo? ¿Para qué? Sí, yo me di cuenta hasta que los volví a leer y dije, no, pues el que yo leí en inglés no decía esto. Pero bueno, ahí está mi recomendación de la Shirley Jackson. Está muy bien, yo no lo he leído. ¿No? Terminando este episodio Te lo prestaría, pero lo tengo en inglés. No te apures, ya dijiste que está en línea. Tengo el Silent Hill, sí lo tengo, está bien buena esa novela. Pues ya se nos acabó este episodio. Esperamos haberles dado el deseo de leer cuentos y de leer a mujeres cuentistas, porque hay un montón de las que no estamos hablando y son maravillosas. Y que nos recomienden, ¿no? ¿Qué mujeres cuentistas conocen de hoy, de antes, o sea, no importa del año, no importa el país. Ustedes díganos, a mí me gusta tal, y las vamos a ir a leer, porque también eso me doy cuenta. Qué poco he leído. Sí. O sea, cuando investigo para el podcast, para mis clases, me doy cuenta todo lo que me falta por leer. Me voy a cuidar mucho de mi salud porque necesito vivir muchos años para leer todo lo que me falta. Sí. Entonces recomiéndanos aquí abajito y nos vemos en todas las redes sociales. Estamos como Te Queremos.